Buenas tardes, jóvenes de Sexto Perito Contador. Es un gusto poder trabajar con ustedes el curso de contabilidad bancaria. Hoy tenemos un tema pues muy bonito, un tema bastante especial, fundamental para el curso, y es un tema pues que nos va a servir mucho para el desarrollo de nuestras actividades laborales en un futuro y para nuestras actividades profesionales. Entonces les voy a suplicar que pongamos la atención debida al curso. Si hubieran preguntas o dudas, pues con mucho gusto las vamos a ir respondiendo conforme surjan, ¿sí? A mí me gusta que todos podamos participar y colaborar. Si les hago alguna pregunta, por favor, jóvenes, sean tan amables de encender su cámara y contestarla, ¿sí? Para que todos podamos participar a esta hora de la tarde. Voy a compartir con ustedes mi pantalla y vamos a platicar un poquito acerca de los bancos. Y vamos a empezar con Neri. Neri, ¿qué son los bancos del sistema? ¿A qué se dedican? Sí, profe, A ver, Neri, ¿qué son los bancos? Cuénteme un los poquito. bancos, Ajá. lo que entendí, profe, de la guía, que son entidades, digamos así, digamos, son grupos que que son, que se crean para, como una sociedad anónima, Ujú. pues que esos bancos, digamos así, buscan dar préstamos, así, préstamos a las personas y que ese préstamo sea válido así, o sea, en cualquier situación. Hey, Neri, ¿usted ya leyó la guía, Neri? Sí, un poco, profe. Ah, bueno, muy bien, lo felicito. Gracias, Julio. Vamos con Julio López. A ver, Julio. Ah, Profe, yo lo que entendí es que es un banco organizado con un conjunto de instituciones que, que generan y recogen y administran todo lo de ahorro de una inversión. Ahorros, inversiones, muy bien. ¿Usted leyó la guía, Julio? Todavía no. Solo un poco, profe, pero no lo leí completa. Ok, gracias por su participación, jóvenes. Les vamos a explicar entonces qué son los bancos. Ustedes mencionaban que eran agrupaciones, ¿verdad? Son instituciones que son formadas comúnmente o normalmente por sociedades anónimas. Recordemos que el Código de Comercio establece la forma de cómo se pueden agrupar las distintas sociedades mercantiles. Y hay sociedades mercantiles especiales. Entonces, una de ellas son los bancos o las entidades financieras que son sociedades, ¿sí? Pero adoptan la forma de ser sociedades anónimas. Porque recordemos que la forma de cómo se van a formar las sociedades depende de cómo va a ser su función. Y en este caso, pues la mejor función que adopta una entidad financiera es como una sociedad anónima, ¿sí? ¿Cuál es su fin primordial o su fin principal? Pues los bancos son intermediarios. ¿Por qué se establece que son intermediarios? Porque hay dos partes, ¿sí? Están los deudores y están los acreedores, ¿sí? Hay unos que tienen exceso de capital o capital ocioso, o tienen dinero que no están invirtiendo, o tienen dinero que lo tienen desocupado o que está sin invertirlo. Entonces lo que hacen es ir a depositarlo a la institución financiera. Luego la institución financiera pues sirve de intermediario a aquellos que necesitan el capital, o sea, en este caso pues las otras personas o la otra parte, unos son los deudores y otros son los acreedores. Entonces, lo que hace la sociedad financiera o los bancos es servir como intermediario entre aquellos que tienen capital y aquellos que no tienen capital. ¿Sí?
porque van a trabajar con capital ajeno. Entonces, el banco cobra una comisión, o como se le llama comúnmente, cobra intereses, y de esa manera es como el banco obtiene sus recursos para su funcionamiento, ¿ya? Hay una ley específica, hay una ley especial que regula, que rige cómo deben de actuar las instituciones financieras. Sabemos nosotros que todo debe estar acoplado a las leyes, todos deben de regirse a las leyes y se deben de cumplir las leyes. En este caso, la ley que rige a los bancos y a los grupos financieros del país es el decreto 19-2002, que es la ley de bancos y grupos financieros. Entonces, si ustedes no la tienen, pueden descargarla, pueden darle una leída que ahí va a regir cómo va a ser el funcionamiento de dichas instituciones. Así brevemente vamos a platicar un poquito acerca de la historia de cómo surgieron los bancos. Ya leímos en las guías anteriores cómo fue que surgieron las monedas y los billetes y las primeras instituciones financieras. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Las principales funciones históricas eran de guardar fondos, prestar dinero, ¿sí? Muchos necesitaban ir a guardar su oro, ¿verdad? Sus monedas preciosas o sus joyas en este caso. Entonces lo que hacían era ir a guardarlas y otros iban a prestar, ¿verdad? Esa cantidad de oro para utilizarla. Se habla de los caballeros templarios, que era un grupo militar y religioso, ¿verdad? Que surgió en la antigüedad. Lo que ellos hacían era que guardaban dinero, guardaban oro y se encargaban de llevarlo de un lugar a otro, de un país a otro. No sé si ustedes hayan escuchado de ese término. Hay películas acerca también de los caballeros templarios. Por ahí en la historia pueden ustedes ver a qué se dedicaban ellos. Y creo que los que tienen mayor relevancia en esto, pues, del inicio de los bancos, pues, son los muy conocidos orfebres, ¿verdad? Que ya lo platicamos en las guías anteriores. Los primeros bancos, pues, surgieron en Suecia y otros surgieron en Inglaterra, ¿verdad? Esos fueron los principales bancos. Ya sabemos que estas personas llamadas orfebres, pues, se dedicaban a guardar el oro de las otras personas, pero tenían que devolvérselo. Ellos se fueron dando cuenta que las personas cuando llegaban a pedir su oro, pues no lo sacaban todo, sino dejaban una parte, y esa parte era la que ellos podían prestarle a alguien más que lo necesitaba. Y así pues crear o ser intermediarios en los que tenían de los que necesitaban. Obviamente, pues tenía que dejarse algo por escrito, y fue así como se empezaron a crear los instrumentos financieros, ya sean pagarés, cuentas por cobrar o cualquier otro instrumento financiero. En el curso de nociones de derecho laboral y mercantil, por ahí van a ustedes a escuchar un poquito acerca de los instrumentos financieros, y las letras de cambio, el pagaré, el cheque. También son instrumentos que surgieron a raíz de los bancos, ¿verdad? De los grupos financieros, ¿sí? Entonces, fue así como se fue creando poco a poco los bancos, y fue así como empezó ya a funcionar los instrumentos financieros que se podían intercambiar por el oro, ¿verdad? Que se tenía resguardado. También podemos mencionar en la actualidad que los bancos realmente funcionan con capital. Sabemos que es un capital de aquellas personas que lo tienen ocioso. ¿Qué pasaría si en un dado caso todas las personas que tienen sus cuentas en algún determinado banco, que tienen sus depósitos de ahorro o monetarios, etcétera, decidieran todos juntos sacar ese dinero que tienen ahí? Obviamente el banco pues trabaja con ese dinero, a esos pasivos para el banco los utiliza,
y da créditos. ¿Qué pasaría si entonces, dado caso, todos se pusieran de acuerdo y decidieran sacar su dinero? Pues muy probablemente existiera una crisis de liquidez en los bancos. Los bancos no serían capaces en sí de poder solventar o de poder pagar o poder devolver todo este dinero que tienen como pasivos financieros. Y para ayudar en ese sentido está el Banco Central, o sea, el Banco de Guatemala, que en cualquier última instancia les puede prestar dinero a todas las demás instituciones financieras para que puedan solventar esa crisis de liquidez que puede ser que tengan, ¿verdad? Porque puede ser que si se diera la situación, muchos de los bancos no son mm, líquidos en ese caso y puede ser que se vengan a la quiebra, ¿verdad? Y recordemos que hay historias de bancos aquí en Guatemala que realmente se fueron a la quiebra. Estaba por no mencionar ahí algunos bancos. Ustedes recuerdan el caso de Bancafé, del Banco del Café, que tuvo serios problemas y tiene hasta el momento ciertas demandas y todo porque realmente tuvieron problemas al momento de que sus estados financieros pues no eran eh, o no eran reales, sino ellos no tenían la suficiente liquidez como para poder devolver esa cantidad de dinero. Pero ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Muy bien, ¿por qué es tan importante un banco en la economía? Sabemos que todos los que tenemos dinero participamos de la economía. Si usted tiene cierta cantidad de dinero, pues usted participa de la economía. Entonces, miren, pues, es tan importante una institución porque a estas personas jurídicas, acuden todas las demás personas, ya sean individuales o jurídicas también, que cuentan con capitales improductivos, o sea, capitales que los tienen o los mantienen ociosos o capitales que no están invertidos, ¿verdad? No les están sacando provecho. Entonces vienen y los depositan a la institución financiera para que todos aquellos que necesiten de ese capital, pues lo puedan usar, ¿verdad? Si ustedes tienen eh, sus cuentas en los bancos, pues obviamente sabemos que ese dinero está rotando, ¿verdad? Que ese dinero se está moviendo, que no está estático, porque lo que hace el banco es que obtiene ese capital ocioso y se lo presta a todas aquellas personas que lo necesitan, ¿ya? Entonces, estas personas que no tienen capital propio, sino trabajan con un capital ajeno, un capital prestado, entonces aprovechan, ¿verdad? Este capital que no lo están utilizando las otras personas. Todo este flujo, reflujo, todo esto de dar prestado y de prestar, pues impulsa al comercio, a la economía, a la industria, a la agricultura y a todas las ramas más, ¿sí? Todas sabemos que en cualquier lado, en cualquier sector, se maneja el dinero, por lo tanto, está incluido dentro de la economía de un país. Entonces, es bien importante que estas instituciones financieras pues sirvan de intermediarios para generar, impulsar el comercio, la industria y la agricultura, en fin, entre otras actividades. Entonces, es de una suma importancia porque es de ayuda a la creación de la riqueza de las demás personas y a la riqueza en sí del país, ¿sí? Entonces, es por eso la principal función que tienen los bancos que son de importancia para la creación de la riqueza, ¿sí? ¿Hay dudas, compañeros, o preguntas hasta el momento? Bueno, si no vamos a preguntarle a Carla Lainez. Carla, ¿usted sabe qué operaciones realizan los bancos? Mencióneme algunas en la actualidad. ¿Qué operaciones conoce usted que los bancos realizan? Buenas tardes, profe. Buenas tardes.
Pues las operaciones que yo conozco que los bancos realizan son los préstamos, Ujú, muy bien, retiros. muy bien. Solo, profe. Solo gracias, Carla. Vamos a preguntarle a Christopher Escobar. Mencióneme algunas otras operaciones que usted recuerde o... Buenas tardes. Buenas tardes, Christopher. Podría ser recibir depósitos de ahorros, los depósitos monetarios también. Muy bien. También crear y negociar obligaciones. Es lo que yo leí, profe. Ok. Gracias, Christopher. ¿Usted entiende algo por obligaciones? ¿Investigó Eh, un poquito? ¿No? Sería, vamos a ver, tal vez, profe, de lo que entiendo yo es Ujú. en obligaciones, es, es como si mantener ¿cómo se llama? El negocio, pues, de lo que viven los bancos. O sea, que en prestar dinero tal vez y generar ingresos para los propios socios del mismo banco. Ok. Gracias, Christopher. Muy bien. Los bancos tienen dos clases de operaciones. Se dividen en dos. Están las operaciones pasivas y las operaciones activas. ¿Alguien sabe la diferencia entre estas dos clases de operaciones? Vamos a preguntarle a Fernanda Román. La verdad no, profe. Ok. Muy bien, gracias, Fernanda. Bien, les voy a explicar y si hay dudas, por favor, compañeros, me pueden preguntar, ¿sí? El banco realiza operaciones que son de obligación para el propio banco, que el banco está obligado a pagar o a devolver y que son pasivos. A ver, recordemos qué es un pasivo. A ver, Fernanda, recuérdenos qué es un pasivo. Fernanda. Profe, mira que se escucha entrecortado. Ok. Vamos con, me está pidiendo ahí la palabra, Christopher. Profe, como usted dijo, como si tienen la prioridad de devolverlas, ¿cómo se llama? Sería tal vez una compraventa. A ver, ¿cómo realizan compraventa los bancos? Sería tal vez emprestando o dinero y, o sea que, y tiene que entregar uno tal vez escrituras de algo. Ok, bueno. Les voy a explicar. Gracias, Christopher, por su participación. Les voy a explicar. Recordemos que pasivos pues, son obligaciones que tiene una entidad, ¿verdad? Que surgieron a raíz de sucesos pasados y de los cuales, para cancelarlos, el banco tiene que desprenderse de recursos o de activos, ¿verdad? Para poder cancelar un pasivo. Cuando hablamos de operaciones pasivas, nos estamos refiriendo a todas las operaciones que los bancos realizan, pero que los bancos tienen la obligación de devolver, o sea que son deudas para el banco. Por ejemplo, hablemos de los depósitos. Todos los bancos reciben depósitos, ¿cierto? Ese dinero que reciben los bancos, ¿es de ellos? ¿Es un activo para los bancos? ¿O es un pasivo porque lo tienen que devolver? A ver, Pasivo. es un pasivo, correcto. Porque los dueños de ese dinero no es el banco. El dueño de ese dinero son los cuentavientes, son los que tienen creada su cuenta en la institución financiera y van a depositar ahí sus recursos, su capital, su dinero.
Entonces, cuando los bancos reciben cualquier clase de depósitos, sean monetarios, a plazo fijo o de ahorro, ahorro corriente, etcétera, hay una diversidad de clases de depósitos. Entonces, el banco tiene la obligación que en el momento que, si es monetario, es al momento a la vista se llama, quiere decir que cuando se presente el cuentaviente a retirar, pues el banco cuente con los fondos necesarios para devolverle ese dinero. Ahí el banco está devolviendo. Si hablamos de retiro de depósitos a plazo ahorro, es cuando se cumpla o cuando se termine el plazo que pactaron entre ellos, el banco tiene que devolver ese dinero, ¿sí? Entonces, esa es una obligación pasiva y además el banco paga cierto interés, ¿verdad que sí? El banco paga. El banco paga interés por mantener ese dinero ahí a plazo fijo o esas cuentas de ahorro. Entonces el banco tiene que devolver ese dinero al cuentaviente. Por eso es una obligación para el banco, por eso es una obligación pasiva. ¿Ya? Es una operación pasiva porque no es del el dinero. También hablaba de negociar bonos y pagarés, ¿sí? Obviamente autorizados por la Junta Monetaria. Vamos, al hablar de bonos o pagarés, también vamos a hablar de obligaciones, de crear y negociar obligaciones. Miren, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es un bono? ¿Qué es una obligación? ¿Alguien ha escuchado acerca de estos términos? Antes era muy famoso el término los bonos del tesoro. ¿Alguien escuchó eso alguna vez? Vamos a preguntarle vamos a ver a Catherine González. No, profe, no he escuchado eso. Profe, A ver, Christopher. ¿qué fue? ¿Me puede repetir lo que digo? Es que no escuché, no se escucha mucho. Hay problemas con la señal. Bueno, le estaba comentando a los compañeros que si ellos sabían un poco acerca de los bonos, de los pagarés o de las obligaciones. Entonces, estaba haciendo la pregunta si alguien sabía acerca de estos términos y si recordaban que antes se utilizaba mucho la palabra bonos del tesoro, todavía se utiliza. No sé si alguien ha escuchado ese término, entonces les preguntaba y los compañeros pues desconocen de ese tema. Entonces yo les voy a comentar un poquito. Acá es como decirles, yo voy a crear una deuda. Entonces, miren, pues, el banco, por ejemplo, necesita dinero, ¿sí? El banco necesita 50,000 quetzales, digamos, ¿no? Por dar una X cantidad. El banco necesita el dinero ya, ¿verdad? Porque necesita hacer una inversión. No cuenta con el dinero suficiente. Entonces, lo que hace es crear bonos o crear obligaciones, o sea, va a vender documentos, un documento que se llama un bono, lo va a crear y lo va a vender. Entonces pónganle que si son 50,000 quetzales, a lo mejor va a crear 50,000 bonos, ¿verdad? Y cada bono vale un quetzal. Entonces viene, por ejemplo, Neri. Neri va a comprar 10 bonos, ¿sí? Le compra 10 al banco. Entonces viene Neri y paga ese dinero. A cierto tiempo, el banco se comprometió a devolverle a Neri ese dinero más un porcentaje de interés, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Neri pagó 10 quetzales por 10 bonos. Entonces, el banco le va a devolver esos 10 quetzales más un interés, por ejemplo, en 5 años, en 3 años, dependiendo lo pactado, ¿ya? Entonces, esas son obligaciones también para el banco. Cuando ellos crean bonos, cuando ellos crean pagarés o crean obligaciones, entonces esas son pasivos para la entidad financiera. No sé si quedó claro el término bono o el término obligación. A ver, compañeros. Profe, una pregunta. ¿Sí, Karina? Bonos y obligaciones es lo mismo. Prácticamente son figuras, son instrumentos financieros muy similares, ¿sí? Demasiado similares. Podrían denominarse que son casi de la misma figura. Tienen ciertas diferencias, pero sus términos son prácticamente muy, muy similares. Entonces, para que ustedes lo entiendan así de una manera general,
pues vamos a decir lo que son sinónimos, ¿sí? Son sinónimos, una obligación, un pagaré o también un bono, ¿sí? Obligación, pagaré o bono, ¿sí? También, no sé si estamos ahí claros, Karina. Sí, ya, profe, gracias. Ok. También operaciones de reporto. ¿Qué es el reporto? El reporto es otra operación que realizan los bancos, ¿sí? En cuando el banco está necesitado de financiamiento. Entonces necesita fondos y el banco pues está dispuesta a vender ciertos activos. Y viene otra persona que está dispuesto a comprarlas, que se llama reportador, pero que no está dispuesta a crearse con esos activos, sino que después se los va a revender al que se los compró. Igual, esa es otra operación que hacen los bancos, pero por cuestión de tiempo, pues me voy a pasar a las operaciones activas, ¿sí? Porque ya solo nos quedan 10 minutitos. Ahora, esto es lo contrario. Sabemos que las obligaciones pasivas, perdón, las operaciones pasivas, todas aquellas que creaban una obligación para el banco, que el banco tenía que pagar, ¿verdad? O devolver. Ahora, las operaciones activas, pues es lo contrario, ¿ah? Son todos los beneficios económicos que un banco adquiere, ¿ya? Recordemos que el banco no vende, sino el banco lo que hace es presta servicios, ¿sí? No vende, no es cuestión de que quiera vender, sino es cuestión de que presta, los bancos prestan servicios. Y en este caso, pues, uno de ellos es otorgar créditos. Todas las operaciones activas que le van a generar al banco un ingreso, pues son operaciones activas, ¿ya? En este caso, otorgar un crédito. ¿Por qué? Porque el banco le va a cobrar a la persona cierto interés más la devolución del principal. En este caso, es un ingreso para el banco. Descuento de documentos. Al hablar de descuento de documentos es cuando, por ejemplo, alguien le queda de deudor a cierta empresa, ¿sí? Su cartera de créditos se la va a vender al banco y el banco la va a comprar con, obviamente, si está pendiente de cobro, pónganle unos 50,000 quetzales, pueden negociar con el banco y poder descontar esos documentos. O sea, el banco les va a ofrecer 25,000 por ahí, más o menos, o 30,000, dependiendo. Y el banco ahora es el que va a cobrar a nombre de la empresa, ¿ya? También está otorgar financiamiento en operaciones de cartas de crédito. ¿Qué son cartas de crédito? Estamos hablando más que todo de las importaciones y de las exportaciones. Que el banco va a pagar en nombre de tal persona, ya sea por la importación o por la exportación, y después aquella persona pues va a ir a pagar al banco, ¿sí? Eso es igual que los anticipos para exportación. Al momento de operar tarjetas de crédito también, el banco paga en ese momento que se pasa la tarjeta y el cuentaviente después de cierto tiempo va a ir a pagar el principal más cierto porcentaje de interés. También el factoraje que era o que es la venta de todas las cuentas por cobrar que se tienen. Los bancos pueden comprar las cuentas por cobrar de determinadas empresas, ofreciéndoles un monto mucho menor o más bajo de lo que se pretende recuperar para ellas poder después cobrarlas, ¿sí? Por medio ya de sus, de cuestiones ya jurídicas, de cuestiones más de carácter legal en ese sentido. También lo contrario acá de vender bonos eran las obligaciones pasivas, pero acá está en comprar esos bonos. Entonces, cuando el banco compra bonos de otros bancos o del Estado, es una operación activa porque le van a devolver la cantidad de dinero más cierto porcentaje, ¿sí? También si el mismo banco tiene depósitos en otros bancos,
o en bancos extranjeros. Esas son operaciones activas porque le van a generar al propio banco, pues, ingresos, ¿ya? Y realizar las operaciones de reporto, pero aquí como reportador, ¿verdad? Era lo que platicábamos anteriormente. Entonces, es la diferencia entre los pasivos y los activos. Recordemos que los pasivos son obligaciones para el banco que tiene que pagar o devolver. En cambio, los activos, pues es todo lo contrario. El banco tiene que cobrar. Cuando hablamos de que el banco está emitiendo un crédito, es una operación activa porque el banco va a cobrar. Cuando el banco está comprando títulos valores, o sea, está comprando bonos, obligaciones o pagarés, también porque después le van a pagar al banco, ¿sí? Cuando el banco emita cartas de crédito, o sea, la persona va a comprar a nombre del banco y después la persona va a pagar al banco. Entonces, ahí se le cobra una cierta comisión por eso. También con las tarjetas de crédito son operaciones activas para los bancos. No sé si habrán, compañeros, dudas en cuanto a operaciones activas y pasivas de los bancos. ¿No? No, profe. Ok, bien. También realizan operaciones de confianza. Pueden comprar y vender títulos por cuenta ajena. O sea, que el banco aquí sirve como un intermediario, llamémoslo así. Ustedes normalmente, o bueno, antes, si no estoy mal, se pagaba la colegiatura en un banco del sistema, ¿verdad? Si no estoy mal, era en Bantra, hace algunos años ustedes pagan su colegiatura en Bantra, ¿verdad? Eh, pues esa era una operación de confianza, porque ustedes iban ahí a pagar y obviamente después el banco le cobraba cierto porcentaje al instituto para recibir esas cuotas. No sé si alguno de ustedes todavía fue a pagar ahí al banco. Esas son unas operaciones, o cobrar, pagar por cuenta ajena, así se llama. Cobrar y pagar por cuenta ajena son operaciones, otras operaciones que realizan los bancos, ¿sí? Hay otras operaciones, por ejemplo, las operaciones contingentes que otorgan fianzas. Muchas personas para trabajar tienen que comprar fianzas. Entonces una fianza es un contrato entre dos personas que si tal persona no se hace responsable, pues la aseguradora es la que se encarga de cubrir o cumplir con la obligación que se tiene. También tiene servicios adicionales como por ejemplo comprar y vender en moneda extranjera. Si ustedes han entrado a algún banco, siempre se dan cuenta que tiene el tipo de cambio del dólar. Si estamos cerca de una frontera, puede ser que tenga el tipo de cambio de la otra moneda. Por ejemplo, de los pesos, si estamos en una frontera cerca de México, o de la moneda de Panamá, también, perdón, de Belice, que también somos frontera con ellos. Creo que es el dólar beliceño que utilizan ellos. También arrendan cajías de seguridad, ahí donde pueden ir a guardar, se puede guardar en ese sentido todo lo que sea de valor. Estamos hablando de títulos valores, de joyas, de escrituras, etcétera. También los bancos realizan esos servicios. Los bancos se pueden clasificar dependiendo de quién es el propietario. Por ejemplo, hay bancos privados, públicos y mixtos. Si hablamos de los privados, es todos aquellos que se organizan y forman el banco, pero con capital privado, ¿ya? Por ejemplo, Banco Industrial, por ejemplo, el Banco Agromercantil. Si estamos hablando de los bancos públicos, son aquellos que el capital le pertenece al Estado. Por ejemplo, estamos hablando del Banco de Guatemala y estamos hablando del CHN, el Crédito Hipotecario Nacional. Si hablamos de los bancos mixtos, estamos hablando de aquellos que tienen su capital privado y capital del Estado. Por ejemplo, Ban Rural y también el Banco de los Trabajadores. Y hay mucho más de qué platicar, jóvenes, pero el tiempo se nos acabó. Por favor, lean la guía y si tienen dudas me escriben y hagan su ejercicio. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Espero que hayamos aprendido un poco en esta tarde.
Que Dios les bendiga, jóvenes. Hasta la próxima. Gracias, profe. Profe.